a la prensa, ¿qué le interesa? Hombre, pues el folclore, ¿no? Crear la noticia. Entonces dijimos, claro, preparamos la reunión y le toca ir a quién. Pues a una señora con un pañuelo árabe, aquí, que sea árabe, claro, marroquí, y que sea muy llamativa para la prensa. Que vaya un gitano que tenga una pinta muy de gitano. Que vaya, es decir, jugar con los elementos que nosotros sabemos que maneja la prensa para darle la vuelta. Claro, se convirtió la rueda de prensa en un éxito, porque hablaban en un lenguaje sencillo, no hablaban en el lenguaje de dirigentes ni de políticos, hablaban lo que sí habíamos trabajado en estos grupos previamente, y evitábamos que se perpetuasen las camarillas portavoces que quieren siempre salir en la prensa y no. Se convertía en algo rotativo por razones propias de ese tipo. Bueno, la cosa fue funcionando sobre todo los 2 primeros años. Después el ayuntamiento obviamente se dio cuenta que eso podía crear mal ejemplo con el resto de los barrios y ya lo fue limitando y fue maniobrando para evitar. Pero entonces nos ocurrió otra cosa, que nos encargaron hacer un programa con 100 asociaciones de toda Andalucía, asociaciones de migrantes. Y estas asociaciones de migrantes decimos, ¿cómo lo hacemos? Claro, reunir a la gente de un barrio, las tienes allí, pero ¿cómo reúno yo a 100 asociaciones de toda Andalucía? Entonces dijimos, vamos a aplicar el mismo mecanismo. ¿Cómo podemos aprovechar la energía de los migrantes de base para que llegue a toda Andalucía? Sin que se tengan que reunir, porque no tienen un duro y como muchos se reúnen el domingo a jugar al fútbol y con eso ya tienen bastante, más para ir a reuniones. Bueno, el esquema fue muy parecido, solo que a escala provincial. Grupo motor en cada provincia. 10, 12 asociaciones de cada provincia, o migrantes o de migrantes, que se reúnen, cuya misión como grupos motores es trabajar con los migrantes dispersos, en Almería, en Cádiz, en donde estén, crear con ellos, en este caso, con unas cámaras de vídeo y con móviles, grabar lo que se está pasando por la calle y que lo graben la misma gente de los mismos migrantes, claro, con la idea de que todo eso subiera primero a la provincia y luego a una reunión de toda Andalucía, en donde iban asociaciones, eso sí, grupos motores, no para representarlos, sino para llevar estas iniciativas directamente. Y creamos durante 2 años un sistema en el que se estaban coordinando las 100 asociaciones con los sectores no organizados con ese tipo de iniciativas. El único problema que tuvimos fue que los delegados provinciales, no todos, de las 8 provincias, 4 provincias de la Junta de Andalucía dijeron, ¿y nosotros qué hacemos aquí? Si estos tipos están decidiendo todo entre ellos y amenazaban con decidir las subvenciones. Y entonces, ellos antes, el delegado provincial se reunía con una asociación de migrantes y decía, tanto para hacer un festival de cuscús, tanto para hacer un no sé qué, una boda gitana, tanto para no sé qué. En su despacho repartía. No era corrupción, supongo. Pero claro, este modelo, ¿y ahora qué hago yo con mi subvención? Si esta gente está autoorganizada. Entonces, nosotros ahí empezamos a darle también mucho pie a otro sistema, que era lo audiovisual y lo telemático, es decir, Internet. Cómo todas esas asociaciones y todas esas iniciativas las podíamos colgar en una plataforma web donde se vieron los vídeos, y con un grupo de Sevilla que se llama Hacemos, dimos unos cursos a la gente para que pudieran grabar y llevar su voz y su imagen directamente a la plataforma web, de tal manera que en un momento determinado en Andalucía ya no era una asamblea, era una plataforma web en donde se podía colgar todo esto, en donde se demostraba que podíamos estar construyendo desde 100 asociaciones y desde los sectores a los que llevaban esas 100 asociaciones, estábamos demostrando que se podía construir sin que, y en un momento alguien preguntó, ¿pero aquí quién es el representante? Aquí queremos representantes aquí.
Aquí lo que necesitamos son productos, construidos colectivamente por la gente, aprovechando la energía de un chaval que está jugando al fútbol en Huelva, en el distrito Toquinto, y que con su móvil graba no sé qué cosa. ¿Me explico? Entonces, con esos sistemas, lo que se viene a demostrar es que, primero, necesitamos mucha más experimentación. Segundo, los poderes democráticos representativos se asustan cuando le dices que se pueden hacer cosas participativas de verdad. O sea, no escuchar a la gente, sino aceptar que la gente tiene ideas buenas y que pueden ser vinculantes y que pueden ser superiores a las que tenga la Junta de Andalucía, o el alcalde de Málaga, el alcalde de no sé dónde. Ahí es donde nosotros estamos tratando de... Voy a ir acabando para que podáis entrar todos. Estamos aquí tratando ahí, tanto... bueno, acabo ahora con el 15M, pero antes decirles que existen experiencias largas. Para mí la primera, de la que yo he aprendido seguramente más, se llama Villa El Salvador. Es una comunidad de 350.000 habitantes aproximadamente en el sur de Lima. Alguien de Perú aquí la conocerá. En donde, bueno, no es un modelo perfecto, pero desde el año 70, por lo tanto estamos ya en 40 años, estamos en 40 años de experiencia. Hay alcaldes que han nacido ya en esta nueva metodología y han avanzado sustancialmente, yo diría, saliendo hacia una pobreza digna dentro de lo que es la pobreza general de los pueblos jóvenes de Lima. Tienen un polígono industrial muy potente, a donde va a comprar gente de toda Lima, zapatos, muebles, sistema de cooperativas, etc. Y yo creo que es uno de los ejemplos, una de las referencias interesantes con todas sus contradicciones también, porque por allá han dado Sendero Luminoso poniendo bombas, un cuartel militar de Fujimori en el centro del barrio, no, 300.000 habitantes, pues entendéis que es algo más humano. Lo mismo Cotacachi en el Ecuador, no sé si hay alguien de Ecuador acá, igual es un municipio más de raíz indígena, en donde se ha desarrollado también bastante, y luego hay bastantes más, ¿no? En América Latina hay experiencias singulares, ¿no? Experiencias singulares en ese sentido, que de los que hemos aprendido muchas de estas cosas. Ya se ha citado antes Kerala. Kerala es en la India un estado pequeñito, 32 millones de habitantes, que para nosotros puede ser más o menos grande, pero que para la India es una porquería, porque como son 1.000 millones, pues, sí, hay unos que están haciendo una experiencia, de no sé qué. Desde el año 96, en que iniciaron la campaña popular, después de haber hecho la reforma agraria, después de haber hecho la campaña de alfabetización total, pues han desarrollado un modelo participativo en el que han participado más de 1 millón de personas a base de voluntarios y de técnicas, ellos lo llaman de otra manera, DRP, Diagnóstico Rural Participativo, pero bueno, hay toda una experiencia. El que quiera más, pues hago publicidad, corte publicitario, compren el libro que reflejo todo, lo que quieran. Lo de Porto Alegre tiene sus pros y sus contras. Antes me he referido, si alguien quiere que hablemos de eso, como casi todos los años voy por allá, pues comentamos. Y aquí en España, básicamente hay algunas experiencias muy interesantes, por ejemplo, una que se llama Santa Lucía de Tirajana, que no la conoce casi nadie, pero está en la isla de Gran Canaria, que desde el 79 viene funcionando, es un municipio de 35.000 habitantes aproximadamente, viene funcionando con estos sistemas de asambleas de barrios, populares, etc. Les prohibieron eso como reglamento de participación, pero ellos siguen haciéndolo igual. Es decir, y luego hay otros más, claro, conocidos por ahí, Marinaled, etc. Pero como hay algunos de esos que son controvertidos, no me iba a fijar tanto eso. En el 15M, yo creo que se han reflejado muchas de las cosas, no porque la gente hubiera estudiado ninguno de estos temas, sino porque es lógico, desde la lógica natural de la gente que quiere emanciparse y seguir para adelante. En el 15M se han salido muchos de estos principios práctico-teóricos que veníamos trabajando
de una manera y a su vez se han desbordado y ahora tenemos que aprender de nuevo, por eso las jornadas que tenemos el día 17, 18 y 19 en la Facultad de Sociología para aprender del propio quincenio. Pero ahí hay una práctica y reflexión y práctica continua. Yo creo que hay algunos principios clave. Uno, este que yo decía de la reversión y de darle las vueltas al poder, no enfrentando al poder, como diría yo, solo frontalmente, sino con la astucia de ver dónde es débil el poder. Es decir, viendo las contradicciones en el interior de los poderes sistémicos, digamos, ahorrarme muchas palabras, y viendo cómo esos sistemas de control, esos sistemas económicos, esos sistemas que generan todas estas cosas, se le puede encontrar su propia contradicción. Yo creo que eso es un ejercicio interesante que, consciente o inconscientemente, el movimiento ha sabido hacer. Otro tema muy importante es esta idea de llegar en la horizontalidad a la base, es decir, lo que se llama la democracia desde la base. Pero realmente, por ejemplo, en el ejercicio de pasar de solo a los barrios, por ejemplificarlo en algo concreto, pero es una voluntad clara de decir, bueno, aquí no podemos ser solamente los militantes que nos concentramos en la plaza central. Tenemos que llegar a esa otra gente democrático-participativa que está indignada y que quiere salir para adelante. Yo creo que en ese principio, llamémosle de horizontalidad o de saber construir más allá de ideologías, no porque todos tenemos una ideología, eso es evidente, influye obviamente en lo que hacemos, pero anteponer lo que suelo decir yo, la metodología sobre la ideología. La ideología está bien, pero la metodología no siempre se corresponde con la ideología. Yo puedo tener una ideología muy de izquierdas y tener una metodología muy autoritaria y muy opresiva y muy poco creativa. Y yo puedo tener a veces una ideología más de derecha, digamos, y sin embargo poder entrar a jugar democráticamente en un proceso. Y entonces ahí hay un choque, sin duda, entre ideología y metodología. En este momento yo creo que el 15M, desde mi punto de vista, ha avanzado sustancialmente en esta idea de que la metodología, en lo concreto práctico, ha avanzado sobre las ideologías y ha puesto a prueba todas las ideologías. No basta con declararse de izquierda, radical, revolucionario, etc. Ahora en la práctica, aquí y en concreto, ¿qué hacemos? Yo creo que hay otro elemento importante que nosotros trabajamos que se llama la idea fuerza. Todos estos movimientos se enganchan en torno a una gran idea. En el 15M yo diría que es democracia real, aunque nadie sepa lo que es real. O muy poca gente sepa, porque cada uno tengamos una ideología diferente de qué significa ser real. Esa idea de democracia de trabajo, democracia real, democracia no solamente electoral, sino democracia en todos los planos de la vida, lo cotidiano, la empresa, etc. Yo creo que eso sí ha entrado con mucha fuerza en el proceso. Yo creo que es uno de los grandes activos que hay en el proceso mismo y que seguramente deberíamos seguir cuidándola y trabajándola más. Y una cuarta idea que yo quisiera plantear es esta de lo que yo llamo grupos motores, pero que son cualquier tipo de grupo en que se subdividen esas asambleas, en las que se subdividen esos movimientos, y que no son grupos tanto ideológicos como grupos activistas, en el sentido de grupos que quieren hacer cosas que más o menos tienen una cierta idea, obviamente, alternativa o transformadora, como le quieran llamar, pero que anteponen sobre todo este servicio al proceso mismo. A mí me recuerda mucho, perdonad, porque soy viejito y entonces puedo contar algunas de estas anécdotas, cosas que nos sucedían en la lucha contra la dictadura. Contra la dictadura también teníamos una idea fuerza que nos unificaba a todos, que era la democrática. Cada uno la entendía como le daba la gana, unos son la europea y otros son la soviética y otros seguramente a la
guevarista, ¿no? Pero teníamos una idea que nos unificaba. Y eso permitía que determinados colectivos, comisiones de barrio, las comisiones obreras, no el sindicato, sino lo que había en las fábricas, eran grupos de gente, independientemente del partido, o la ideología o la religión en la que estuviera cada uno, que sí trabajaban, independientemente del partido, o la ideología o la religión en la que estuviera cada uno, que sí trabajaban juntos, entre otras cosas, porque si no trabajaban juntos, tenían bastantes más riesgos de ir a la cárcel. Entonces, ahí hay algo que perdimos, esa capacidad de esos pequeños grupos de activistas, capaces de, que yo creo que el 15M sí lo ha recogido. Sí ha recogido básicamente esa idea de, bueno, vamos a ver, en comisiones, en grupos de trabajo, en este tipo de sistema de funcionamiento que va del pequeño grupo a la asamblea y de la asamblea al pequeño. En mi pueblo, por ejemplo, que es un pueblo muy chiquito, de 1.500 habitantes, somos 60 apuntados en el 15. Pues hay 20 que somos los que nos movemos. Y no siempre los 20, sino que los 20 a su vez, pues hay 4 o 5 que hacen una cosa, 4 o 5 que hacen otra, y 4... Ese es el funcionamiento normal, digamos, que en todos los sistemas que hemos visto que funcionan, efectivamente funcionan. Y dan determinados resultados. Para 15N, para Villa El Salvador, para Porto Alegre o para mejorar el aire. Pero un poco hasta ahí es donde quería yo plantearles algunas ideas de por dónde va esto. Si esto se va a conseguir pronto, yo siempre tengo una cierta nota al final, para que nadie se encandile y piense que yo estoy iluminado y cosas así, que sueño por las noches mucho, es que igual que la democracia representativa ha tardado como 100 o 200 años en implantarse en el mundo, yo creo que la democracia de base tardará como 100 o 200 años, pero entonces nos veremos y lo celebraremos todos juntos. Bueno, pues tenemos un rato para comentar cosas. Bueno, pues entonces vamos a recoger hoy, por si os vais viendo, os recordamos que el jueves que viene no hay sesión, lo vemos ya después de Semana Santa. Y la que enfocaba para el 29 vamos a tratar de hacerla al principio para el martes 24 de abril, porque es el día que hay estable este lado. Tratar de reservaros el 24 de abril. Pasa el 24 de abril. No, o sea, seguimos el orden tal como está establecido y intentamos meter a los saltados en un martes 24 de abril, no total que es así. De todas maneras, digamos, bueno, por correo electrónico os confirmamos eso. Perdón, dejadme, es que tengo que coger dejadme que me cuele, porque es que hace tiempo que... Es que ha dicho ahora Tomás algo que me ha recordado una duda que arrastro. Porque ha recordado cómo la ruptura interna en el PT, como la ruptura interna en el PT provoca de alguna forma el fracaso de la experiencia, o perjudica gravemente el fracaso o la experiencia corporativa. Es que recuerdo que en Rubí, ¿te acuerdas de aquel, cómo se llamaba el chaval aquel, el técnico aquel que llevaba? ¿Te acuerdas de aquel, cómo se llamaba el chaval aquel, el técnico aquel que llevaba lo del Rubí? Ahora no recuerdo. ¿En el Rubí? Sí, en el Rubí. Ernest. Claro, pasó algo muy parecido, pero es que en Cabezas de San Juan también volvió a pasar algo parecido. Entonces me preocupa por qué cuando se produce, lo digo porque es un miedo que me ha trasladado después a algún alcalde. Y dice, joder, es que donde han abierto la mano, que decía que han abierto la mano, la gente se ha puesto a hacer asambleas, se ha planteado el presupuesto participativo, al final hemos perdido. Digo, hombre, no, es que no. Y entonces hay como una especie de asociación de que ahí hay una ruptura que además me llama la atención, probablemente sea una casualidad, que coincida con una quiebra dentro del grupo de gobierno. A ver, ¿tienes alguna...? La democracia participativa no se traduce en democracia electoral. O sea, no hay una correlación directa, ni la gente siquiera que participa en estos procesos, planes comunitarios,
presupuestos participativos, lo entiende en clave electoral. Porque no es la clave electoral. La clave electoral tiene las suyas. Que antes hemos estado hablando y que no. Y la clave participativa es la clave como la clave de los movimientos sociales. Que son las claves para la gente. La gente no tiene coherencia en sí misma entre el voto y el tener resultados. Yo voto a este y bueno, ahí los que se dedican a esa investigación hablarían mejor que yo. Pero esto no tiene la misma voz. Porque la gente muchas veces apoya incluso a dirigentes sociales de base para que no entren en lo electoral. En Porto Alegre, me acuerdo que decía la gente, yo no estoy en nada de política, yo solo estoy decidiendo el presupuesto. Claro, porque para ellos la política es otra cosa, es eso que hacen los políticos, no es el presupuesto. El presupuesto es lo que a mí me puede resolver que tenga una casa, no sé qué, cosas muy concretas. Entonces es una... ¿no? Entonces yo creo que no hay una traducción directa de... Por eso muchos políticos de izquierdas que quieren agarrarse al sillón electoral no quieren hacer eso, porque saben que les puede ser electoral. Por otra parte, es un cierto desborde de las formas tradicionales de hacer en los municipios, no solamente para los políticos, sino también para los dirigentes vecinales. En Córdoba, la Federación de Asociaciones de Vecinos es la que más se opuso a los presupuestos participativos, porque eran asambleas frente a dirigentes de asociaciones de vecinos, que veían que le venía mucha gente. Es decir, si en Sevilla pasamos en 4 años de 3.000 personas que acudían a las cosas de participación a 15.000, pues claro, los presidentes de asociaciones de vecinos tenían 2. O irse a las asambleas y decir, entrar todos en la asociación de vecinos, que nosotros estamos con vosotros, y lo conseguíamos, ¿no? O decir, ¿qué pintamos nosotros 10 en una asociación de vecinos cuando aquí hay 20 o 30 o 40 personas de la calle tal y 20 o 30 o 40 personas de la plaza? ¿Cuál? Pues se habían desbordado en ese sentido. Entonces, claro, mueve muchas cosas. Y al río revuelto, los más honrados salen fuera. Por eso digo que esto es una cosa de... No tiene una traducción electoral inmediata. Eso se ha pillado y efectivamente en muchos sitios donde se ha empezado con estos sistemas, la gente no lo ha traducido, incluso a veces, también porque los partidos políticos tienen tal número de peleas internas, que lo bueno que hacen es luego el barruino. Incluido en el propio Sevilla, la concejala que impulsó todo esto, en las siguientes elecciones la desaparecieron de la campaña. Pero sí, de un plumazo del propio partido, por rivalidades internas. Entonces, a ver, no es que el mecanismo no funcione, es que las mezquindades del sistema tradicional que tenemos no se asustan, entonces actúa en contra y se protege de lo que le puede venir. Es un poco lo que ha pasado también con el 15N y el sistema electoral que tenemos en las locales, en las últimas nacionales y las que tenemos en Andalucía. Ha hundido a la izquierda. ¿No? A los otros les ha dejado más o menos igual, han ganado un poco más de votos en unos sitios, en otros, en mi pueblo han perdido, no sé qué, va. Bien, más o menos. Pero sobre todo ha hundido a la izquierda, porque la izquierda no ha sabido qué hacer. Y los otros lo tienen clarísimo lo que tienen que hacer. Entonces, yo creo que estas formas nuevas ponen en cuestión claramente a la izquierda, a toda la izquierda. A toda la izquierda. Y a la derecha no, porque la derecha dice, pues no. Incluso los de la derecha, que son más astutos, como algún alcalde que he citado, dice, uy, esto me viene bien para tal sitio. Y controladamente lo saben manejar. Yo solo tengo bastante... Y en la huelga vamos a ver... Sí, en las huelgas exactamente igual. Hacemos una ronda corta si tenemos mucha gente, ¿vale? Sí, un poco la misma sintonía. Yo sí creo que es importante lo que se juega el tema de que esto hace que ganes o pierdas elecciones. Porque lo que estamos hablando ahí es el tema del recurso, ¿no? Lo que se está negociando es la cuestión del recurso y el apoyo. Y es que paralelamente a lo que estamos discutiendo, hay en este momento una dinámica que a mí me ha sorprendido por la exponencial que ha crecido, y es el emprendedurismo social. De repente, ¿no? Pareciera que justo esta misma lógica que presentabas de la parte de abajo del esquema
digamos, ha adoptado, ha asimilado totalmente el sistema, pero al económico, para desautorizar esa campaña en su contra, porque ahora resulta que las grandes empresas están utilizando este discurso de cambiemos al mundo, ¿no? Entonces ahora ya Microsoft y Dell acaba de lanzar un premio sobre Changing the World. Entonces toda esta dinámica de emprendedores sociales que a partir de la innovación, que es esta destrucción creativa, piensan cosas de manera participativa, utilizan técnicos, porque hoy en Boston es donde están las universidades estas, ¿no? Está de moda el emprendedurismo social. Entonces parece que van por la parte de abajo sin pasar por el Estado, y esto me parece que es una amenaza directa a desmantelar, digamos, el último reducto, que ya considera muy poco, del Estado, que es el municipal. Es decir, ya es de plano decir, tú no usas bien el recurso, estás politizado, no funcionas. Mira, tan no funcionas que aquí tenemos gente creativa, que yo le doy el dinero, pero eso es lo más importante de todo, al menos a mí me parece. Yo le doy el dinero filtrado, porque aquí sí estamos viendo el tema de Boaventura y de la sociología de las ausencias, porque todos sus premios tienen una difusión impresionante en internet y te dicen, mira, replica esta innovación, ¿no? En esa lógica. Pero claro, Kellogg, por ejemplo, premia todo excepto soberanía alimentaria. Entonces, yo sí creo que es importante reflexionar cómo le hace un gobierno desde la izquierda para, con esto, sí, más o menos garantizar o no garantizar. Si la izquierda Bueno, yo me preguntaba del esquema que has puesto del grupo de trabajo, las propuestas, de llevar una asamblea y tal. Es un poco lo que hemos vivido en el 15M, es el problema de escalar ese modelo. Es decir, escalar. Claro, el modelo en el que lo has presentado, la asamblea final de unas 300 personas decide 3 propuestas que quiere implementar y crea un grupo de seguimiento. El problema es cuando esas propuestas son para un grupo mayor y entonces hay que coordinarlas de nuevo con otro, ese esquema replicado 100 veces, por decir un número. Y ahí ese es el nudo que todavía no se ha podido resolver. Se ha puesto más, ¿sí? Más. Bueno, mi pregunta va en relación también con lo que has puesto el compañero, y es en relación a que, vale, extendemos, está claro que extender el mecanismo de participación, como que si no el sistema de democracia alternativa se puede que solo lo puesto a un voto un somero voto en 4 años, pero a mí se me plantea una dificultad que es muy grande, porque, como has dicho, hay gente que comprende esto mejor, gente que está más a pie de calle, y gente que es más a nivel universitario o a nivel más mayor intelectual. Entonces, yo me acuerdo de una lectura de Aristóteles en la cual dice que esa gente, en la cual has puesto tú la primera base, el grupo motor, tiene que ser gente libre, gente que en ese sentido que no dependa de nadie. Entonces, la pregunta es ¿Que no? Que no dependa de nadie. Entonces, la pregunta es cómo articular ese grupo motor a mayor escala, porque tenemos un complejo del grupo motor, la cual depende de muchas inversiones, tiene muchas cargas y tiene que hacer frente a los pagos. Estoy pensando más hacia lo metodológico y lo pedagógico de tu propuesta. Y esa cartografía de 2 elementos clave que propones, los desbordes y la reversión, ¿cómo se opera? ¿Qué es el desborde? ¿Qué es la reversión? Por ejemplo, desborde en 15 significó que salieran a la plaza y se quedaran en la plaza X. Pero un desborde en América Latina es tomar el Palacio de Gobierno, parar el tráfico y hacer otro. ¿A qué te estás refiriendo con los desbordes? ¿A qué tipo de realidad de desborde te estás refiriendo? Y luego, pensando pedagógicamente, en esos grupos no organizados, mirando hacia América Latina, esos grupos no organizados tienen estructuras clientelares y corporativas. Y entonces, aunque hay estos grupos de mediación hacia allá, estos sujetos no tienen una experiencia vital de ciudadanía, sino estructuras clientelares y corporativas. Entonces, ¿cómo las prácticas participativas también tienen que buscar desbordes de esas subjetividades clientelares y corporativas? Bien, para 5 minutos están muy bien las preguntas. Las vamos a contestar.
contestar rápidamente. A ver, yo creo lo que planteabas. Es decir, la izquierda no se está enterando. Todo no se está enterando, o no nos estamos enterando. Y la derecha está mucho más ávida de escuchar este tipo de metodología, desde el Banco Mundial hasta la alcaldesa de Mejorada, que los sectores de izquierda. Con lo cual, agarrando estas metodologías, no en todo, sino en una parte, están desbordando sistemáticamente a esa izquierda que nos interesa. Sistemáticamente. Es decir, al Ignacio este de aquí, de la Comunidad de Madrid, yo le he llevado, porque tenía que llevar al Ayuntamiento de Madrid, cuando él estaba en el Ayuntamiento de Madrid, le he llevado al historial a los cursos de verano. Y el tipo empezó, no sabía dónde estaba, hablando de que él admiraba el mayo del 68 y que los movimientos estudiantiles y revolucionarios y no sé qué. Es decir, no tienen vergüenza. Y agarran todo lo que puedan agarrar con tal de darle la vuelta. O sea, son terriblemente astutos y no solamente tienen fuerza, sino que son muy astutos y no les importa mentir en donde sea. Nosotros, que somos muy éticos y muy buenos, y que suponemos que tenemos que, no somos nada astutos y somos enormemente ingenuos. Y no nos damos cuenta de por dónde van los tiros en estos momentos. Y yo creo que los tiros en estos momentos van por recuperar muchos de estos mecanismos participativos de periodismo social, de no sé qué, tal y cual, pero llevándolos en cabalidad hasta el fondo, no dejándolos en medios tintas y disputando ese terreno. No estamos disputando ese terreno. Estamos diciendo, mamañita, que me quede como esté, que no me toquen el estado del bienestar, que no me toquen el estado del bienestar. Estamos en una actitud absolutamente defensiva desde mi punto de vista. Y pongo un ejemplo bien claro, que he comentado en algún momento con Carmen. Hemos luchado porque no se privatice el canal de Isabel II. Perdonadme, el canal de Isabel II está privatizando ya. De hecho, funciona como una empresa privada en estos momentos. Absolutamente. Otra cosa es que se quede como está. Si es que, no, si es que como está es un desastre. Yo he votado, por supuesto, en que no lo privaticen para que no se vaya todavía más allá, ¿verdad? Pero lo que habría que empezar a plantearnos es que la gestión del agua en Madrid tiene que ir por otros caminos. No puede ser simplemente que se quede en el Estado. No, que se quede en el Estado y que haya algún mecanismo de control, de participación, de qué diablos se está haciendo el canal de Isabel. Como estamos a la defensiva, mejor la defensiva que no otra cosa, ¿verdad? Pero lo pongo de ejemplo de que luchas que son muy de resistencia, y yo creo que el 15M, una de las cosas que tienen que empezar a pensar es en cómo darle la vuelta a esa situación. Que no es fácil, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso sea fácil ni que yo tenga la varita mágica, ni mucho menos. Pero digo, ¿cómo entramos en que no nos podemos quedar en la defensa del Estado, la defensa del Estado, la defensa del Estado y la defensa del Estado? Porque hay algunas cosas del Estado que son indefendibles. A ver si nos entendemos. Y entendemos que hay razones que está utilizando la derecha, que está utilizando las multinacionales para meternos caballos de Troya ahí, y que si no entramos a discutir eso en serio, pues nos quedamos fuera. Nos quedamos fuera. Es decir, yo eso creo que es fundamental en este momento. Lo de las escalas. Es un tema que yo estaba en el grupo de investigación del 15M, los primeros meses, de mayo-junio. Me fui al grupo de Internet. Primero porque no sé nada de Internet. Y para aprender algo, ver cómo se podían comunicar por Internet, ¿no? Primero Democracia 3.0 y después Vox y después N-1 y después todo lo que se. ¿Por qué? Porque yo creo que, siguiendo el modelo que yo he presentado de Andalucía, a mí me parece que las asambleas, no de las asambleas para abajo, no de las asambleas a la gente no organizada, que eso es un debate de Internet diferente. Entre las asambleas, algunos sistemas de Internet serían fundamentales para eliminar, no sé si el 50 o el 100% de los problemas que tú has señalado, que yo estoy de acuerdo. Es uno de los temas que, si es posible, vamos a tratar de trabajar el 17, 18 y 19 de abril, o por lo menos yo lo voy a aprender, seguro. Con gente que está ya en la preparación de estos, hay algunos modelos,
de cómo entre asambleas se puede ir construyendo, a partir de las actas de las asambleas, ¿no? Se puede ir construyendo prioridades y se puede ir tomando acuerdos sin necesidad de jefes. Y relativizando mucho más el papel de los delegados que van de un sitio a otro, que se tiran una hora, bueno, cada uno 5 minutos, como son tantos, una hora informando, en mi asamblea pasó esto. Es aburrido y eso es un problema que tenemos que resolver y que evidentemente hay que resolverlo. Y que no se va a resolver, como dicen los compañeros de Democracia 4.0, haciendo internet directo al Congreso. ¿Me explico? Los de Democracia 4.0 lo que dicen es que técnicamente es posible. Es decir, que cualquier ciudadano español pueda mandar al Congreso directamente un correo y que eso se sume y que se compute en el Congreso y que se obligue a debatir en el Congreso a partir de ahí. Porque ahí, volvemos a lo de antes, no hemos cuestionado la pregunta, no hemos cuestionado el procedimiento, no hemos cuestionado, y eso lo hemos discutido con los de Democracia 4.0. Lo que tenemos que hacer es, dentro del propio movimiento 15M, ¿qué es lo que sustituye al Comité Central? ¿No? Tenemos que inventar una cosa con un mínimo de jefes, con un mínimo de delegados, que sustituya al Comité Central y que sea ágil. Yo creo que con las nuevas tecnologías y con algunos criterios de democracia participativa se puede avanzar en ese proceso y conseguir a corto plazo. Yo creo que se puede ir, o por lo menos a mí es lo que me apasionaría hacer. Grupos motores que no dependan de nadie, que realmente, bueno, nosotros hacemos una cosa en los barrios y en todos estos sitios donde trabajamos. Hay una comisión de seguimiento, de control, de asambleas, que es donde están básicamente los que les gusta hablar en público. En todos los barrios hay gente que les gusta hablar en público, ser los líderes, perfecto. Esto, como es una cosa que está así, entonces hay un sitio donde esa gente debe ir y figurar. Pero hay otros sitios donde la gente tiene que trabajar por los demás y sin figurar cada semana o cada 15 días para llevar las cosas adelante. Y de eso, en los barrios y en los pueblos hay cantidad de gente. Cantidad de gente. Solo hay que ver cómo se articula. Y que no necesariamente son los líderes ni quieren ser líderes. En América Latina, ya que hay varios latinoamericanos aquí, yo me he encontrado muchas veces con asociaciones y grupos básicamente llevados por mujeres que ponían a un varón, curiosamente, para que fuera el representante, el presidente y el que fuera a hablar con el alcalde de no sé qué. ¿Me explico? Porque sí, en los grupos y en las asociaciones hay una cierta división de la gente que quiere hacer y la gente que quiere representar. Hay gente que quiere hacer y representar al mismo tiempo, ¿verdad? Pero ahí se pueden poner controles para diferenciar entre lo que es un grupo de hacer y lo que es un grupo de representar, de delegar. A estos hay que tenerlos más o menos controlados, ¿verdad? Y está bien que haya esa función, pero hay que fortalecer esta otra lógica de esos grupos metodológicos, pedagógicos, de acción más allá de que vaya eso a estar figurando o no figurando. Creo que eso se puede articular. Y cuando hay varios grupos en el esquema, cada uno encuentra su lugar para controlarse mutuamente. Es decir, no son los tres poderes del legislativo, el judicial y el ejecutivo. Son distintos poderes en la base para que también haya distintas funciones a lo largo del funcionamiento. Tomás, es que ya conozco la función de... Están muy de acuerdo con lo tuyo de metodología y pedagogía. Yo creo que se puede intentar tomar las plazas. El deporte es tanto lo uno como lo otro. Lo que pasa es que si tú no partes de una idea de que en todas partes hay que hacer lo mismo, sino que en cada sitio hay que hacer una estrategia en función de los conjuntos del mapa de conjuntos de acción. En unos sitios habrá que tomar el Palacio de Gobierno y en otros sitios hay que tomar la plaza y en otros... Eso lo tiene que decir autónomamente el movimiento de cada sitio. Si el deporte se pone en un sitio y en otro, no es lo mismo, pero el concepto es el mismo.